Frida Kahlo nació el 7 de julio de 1907 en Coyoacán. Su padre se llamaba Guillermo Kahlo y su madre Matilde Calderón. Fue la tercera de 4 hijas. Frida en alemán significa paz, apelativo que nada corresponde a la idiosincrasia de la persona a quien lo llevó. A los 11 años se juntaba mucho en conversaciones con personajes de la Merced. Se trepaba a los árboles para robar fruta y se robaba bicicletas, supuestamente para dar un paseo. En conclusión, era medio marimacha. A los 14 años decidió ser médico, puesto que ya mostraba cierto interés por las materias de biología, zoología y anatomía. El 17 de septiembre de 1925, Frida en compañía de Gómez Arias abordaron un camión que se supone los llevaría a Coyoacán, pero en el transcurso fueron embestidos por un tren, lo que ocasionó que a Frida se le tuviera una fractura en la pelvis y una varilla literalmente le atravesara la columna vertebral. Estuvo incapacitada aproximadamente 7 meses o incluso más, y de este accidente nació la pintora que hoy en día conocemos. Ella lo explicó de una manera diferente. Decía que su padre tenía pinturas guardadas, entonces siempre tuvo un interés por ese cajoncito ahí. Entonces un día las agarró y empezó a pintar. Lo primero que empezó a hacer fue un autorretrato, porque era, como no tenía modelos, era lo primero que se le imaginaba. Entonces de ahí nació Frida Kahlo, la pintora, y tenía una frase que dice: así como el accidente cambió mi camino, muchas cosas no me permitieron cumplir los deseos que todo el mundo consideraba normales, y nada me pareció más normal que pintar lo que no se había cumplido. A partir de la etapa armada de 1910-1920, se generó en las personas la necesidad de pertenencia. Con la destrucción del porfirismo, se creó una sensación de renovación, en donde el nacionalismo conformó la premisa ideológica, en donde se expresaban los diferentes pensamientos de la comunidad. El periodo postrevolucionario, que va de 1920 a 1940, integró una época de restauración nacional en torno a un renovado nacionalismo estatal que impulsó un redescubrimiento y reconformación del país, cuya principal característica giró alrededor de la incrementada incorporación de millones de personas que habían sido excluidas por la dictadura a la vida sociopolítica y económica de la nación. Debemos recordar que nuestro país después de la revolución continuaba siendo eminentemente rural, donde las familias vivían dispersas en jacales miserables. Aunado a lo anterior, el 10% de la población hablaba una lengua indígena y desconocía totalmente el español. Más del 70% de los habitantes se dedicaban a labores del campo, viviendo de una agricultura de subsistencia en poblaciones de menos de 2.500 habitantes, de las cuales más del 90% no estaban comunicadas con ferrocarriles, telégrafo, carecían de agua, electricidad, gas. Por lo que se refiere a la vida urbana y tomando en referencia a la Ciudad de México, ocupaba una extensión de 40.5 kilómetros cuadrados, en donde los más beneficiados vivían en colonias diseñadas como las urbes europeas, con amplias residencias lujosamente amuebladas, que contaban con calles pavimentadas, luz eléctrica y tranvías, agua potable y drenaje. En las primeras décadas del siglo XX se apreció un crecimiento habitacional para este grupo social, mientras que la población más pobre ocuparon desde las primeras décadas el oriente de la ciudad, en los alrededores del lago de Texcoco. En el centro de la ciudad transformaron las viejas edificaciones de otras épocas en casas de vecindad, de 1 o varios pisos y patios. En su frente se habilitaron accesorias para uso comercial y en su interior se adaptaron las construcciones para alojar diversas viviendas. Se integraban con una sola habitación aproximadamente para los años de 1930 y 1940. Después se generalizó el uso de la luz y el mobiliario era modesto y limitado. Cuando Frida cumplió 3 años, la revolución había estallado
La lucha había continuado entre los ejércitos rabiosos. En las pequeñas ciudades como Coyoacán, los soldados raptaban mujeres, quemaban las casas, se mataban unos a otros y nunca estaban seguros de quién era el enemigo. Debido a esta situación, Frida y Cristina se vieron obligadas a ocultarse en su casa, en un baúl de castaño. Matilde, su madre, preparaba la comida para saciar a los hombres hambrientos. La madre de Calo abría las puertas del balcón que daban la vista hacia la calle Allende para que los zapatistas se refugiaran. Les curaba las heridas y les daba de comer gorditas de maíz, que era el único alimento con el que los podía ayudar. En la Escuela Nacional Preparatoria, los viejos ideales europeos de Díaz fueron reemplazados por un nuevo y radical nacionalismo. Nacionalismo es una ideología y un movimiento sociopolítico que se basa en el nivel superior de creencia. Fundamenta sus ideas en la creación de la existencia de características comunes en la comunidad nacional. Este nacionalismo se apoyó en una doctrina cultural que se apuntaló más en espectáculos que en los libros, con una particular versión monumental de la historia nacional por medio del muralismo a la Escuela Nacional de Pintura. Promovió la alfabetización y el indigenismo para ampliar los límites sociales de la nación, integrando grupos humanos marginados por su cultura, mejor conocido como racismo, y explotados. Al mismo tiempo, fortaleció la cultura laica para mejorar el sistema económico del país. Para superar las resistencias regionales, sociales y psicológicas a los tradicionales excesos del centralismo, se ofrecieron instrumentos ideológicos de unificación mediante las ceremonias públicas masivas, monumentos y murales, textos de historia, patria y novelas que le expresaban las epopeyas revolucionarias. En 1922, Frida se convirtió en una de las primeras mujeres estudiantes de la preparatoria. Aprendió a leer en 3 idiomas. Para remodelar un poco la escuela, contrataron a algunos pintores con un poco de libertad de expresión y una mente abierta. Diego fue uno de los artistas o muralistas que fueron contratados. Fue un artista comunista y también era ateo. Con 21 años, Frida estaba casi recuperada. Vivir en la ciudad era muy moderno, a comparación con el resto del país, que vivía oprimido por las costumbres, los prejuicios, y la vida así pues era imposible. Frida se relacionaba con varios tipos de personas, con fascistas, comunistas, socialistas, marxistas, antiimperialistas, líderes estudiantiles y exiliados políticos. La reafirmación de las autoridades postrevolucionarias y de las instituciones que se habían construido en la nación condujo a la reinterpretación de la historia. Encuentra aquí las raíces de esta nueva interpretación en el arte monumental de los muralistas que plasmaron la epopeya en la Escuela Nacional Preparatoria y la Escuela Nacional de Agricultura. Cuando a mi mujer la encuentro durmiendo, le jalo las colchas. También en la escalinata del Palacio Nacional se decoraron los muros del Palacio de Gobierno de Guadalajara y posteriormente los muros de Bellas Artes. El principal objetivo es que, como sabían que iban a estar expuestos a las miradas de todos los mexicanos, ellos simplemente querían educar a través de las pinturas. Diego Rivera se unió a la lucha armada contra Porfirio Díaz primero y después contra Huerta, dentro de las fuerzas revolucionarias que actuaban en Sonora y en Sinaloa. Su simpatía por Francisco Villa le ganó la enemistad con Venustiano Carranza. Cuando inició la Revolución Rusa en 1917, posteriormente en los periódicos franceses se habían publicado los nombres de los policías secretos que estaban en esta zona de París, pero que su función era denunciar a los refugiados rusos. Uno de ellos, de los policías secretos, era Zinoviev, que también tenía una gran pasión por pintar. Le hizo un retrato a Diego Rivera. Él decía que su tía le mandaba una pensión desde Moscú, lo cual no era cierto, porque era financiado por el gobierno ruso.
Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, los medios de difusión cambiaron su enfoque y se concentraron más en temas sobre la clase media. Hablaban sobre economía, política, asuntos indigenistas y rurales, dejando por un lado la aristocracia.